La pregunta de hoy es, ¿conoces a alguien que arruinó su vida en cuestión de minutos? Si es así, ¿cómo lo hizo? Historia 1. Un chico con el que fui al instituto fue expulsado de su universidad y volvió a casa. Después de un tiempo viviendo en casa, su padre entró en su habitación y le gritó por ser un vago y no hacer algo con su vida. Decidió que iba a coger su arma y robar un banco. Supuestamente, el arma no estaba cargada. Pero sí robó el banco con éxito y se escapó. Pasó un tiempo, se mudó de la casa de sus padres y empezó a vivir la vida loca. Finalmente se lo contó a alguien en quien confiaba. Esa persona lo denunció. Fue arrestado y acusado. Recibió un cargo por cada persona que estaba en el banco porque tenía un arma. Puedes decidir si arruinó su vida cuando decidió robar el banco o cuando decidió contárselo a alguien. Historia 2. Un tipo intentó entrar a mi club nocturno cuando estaba claramente demasiado borracho. Decidí no dejarlo entrar, así que empezó a gritarme e intentó acercarse a mí de forma agresiva. Levanté las manos en defensa y él me seguía empujando. Entonces el hombre se abalanzó sobre mi jefe, que estaba a mi lado, así que mi jefe lo empujó. El tipo cayó hacia atrás y se golpeó la parte trasera de la cabeza contra el filo de la banqueta. Quedó paralizado del cuello para abajo. Intentó demandar a mi jefe por $15 millones, pero la cámara demostró que este tipo estaba instigando todo. Historia 3. Historia de tercera mano de un antiguo compañero de trabajo. Uno de los otros marines en la base donde estaba destinado en los 90 robó explosivos plásticos del campo de pruebas e intentó venderlos en un bar que estaba literalmente a la vista de la base. La primera persona en mostrar algún interés fue un agente del Servicio de Investigación Criminal Naval. Ese tipo podría estar todavía en la prisión militar en Fort Leavenworth, Kansas. Historia 4. Cuando tenía poco más de 20 años trabajé como técnico energético en servicio de campo. Uno de mis amigos más cercanos era alguien con quien hablaba por teléfono con regularidad. Un jefe de proyecto presionó a ambos para que trabajáramos en equipos para los que no estábamos cualificados ni capacitados, y desafortunadamente cedimos. Íbamos a mitad de la tarea y salí a la camioneta a buscar botellas de agua. A mitad de camino hacia la camioneta oigo un zumbido gigante, luego una explosión enorme, y después gritos. Cuando vuelvo a la sala de generadores, él está completamente en llamas. El armario había producido un arco eléctrico y él estaba justo en el camino. Cuando conseguí nuestra manta ignífuga de la camioneta, estaba prácticamente envuelto en llamas. Pude apagarlo y ponerlo en la mejor posición de recuperación posible, y luego llamé a nuestro taller para que organizaran el rescate hasta nuestra ubicación. De alguna manera sobrevivió con quemaduras de segundo y tercer grado en un 80-90%, pero entró en paro cardíaco tantas veces que terminó con daño cerebral severo por falta de oxígeno. Perdió la vista, el olfato, el gusto y gran parte del sentido del tacto. Creo que también perdió la audición por el ruido. Ahora está en estado vegetativo en un centro de atención a tiempo completo. Tuve pesadillas frecuentes durante años al respecto. Lo que más me marcó fue que, como el arco eléctrico le había golpeado prácticamente en la cara, le había hervido la piel. Entré corriendo y lo vi arrancándose grandes trozos de la cara mientras intentaba apagar las llamas. El olor y la imagen de eso nunca desaparecen. Historia 5. Una mujer bastante exitosa en una empresa en la que trabajé se emborrachó, tomó un Uber a casa desde una fiesta. Se dio cuenta de que había dejado las llaves de su apartamento, así que decidió subir a su balcón del segundo piso para coger su juego de llaves de repuesto. Se resbaló, se paralizó, no pudo trabajar durante un año, acumuló una deuda médica ridícula y la pandemia dejó su puesto inútil, por lo que la despidieron. Historia 6. Un vecino, su esposa y su amigo, y la esposa del amigo, estaban en casa del vecino. Los dos hombres discutieron con sus esposas y decidieron salir a beber por la calle. Unas horas más tarde, mi hermana me despertó golpeando la puerta de mi habitación. Me estaba quedando con ellos en ese momento, porque un coche se estrelló a unos 130 km/h en una zona de 40 km/h justo al lado de nuestra casa. Salté de la cama y salí a ver el coche de los vecinos estrellado contra un árbol y a los dos hombres atrapados dentro. El árbol contra el que chocó el coche les impidió chocar contra la casa de otro vecino y lo golpearon con tanta fuerza que la batería del carro quedó en la calle después de la nuestra.
Su coche se incendió y tuvimos que verlos morir ahí quemados. Todavía lo veo y lo huelo de vez en cuando intento dormir. Nunca había conocido a la esposa, así que no tenía ni idea de quién era cuando se acercó y me preguntó qué había pasado, así que le dije que un tipo había chocado su coche. Salió corriendo después de reconocer el coche. No puedo creer que le dijera tan directamente que su marido había muerto. Historia 7. Un chico con el que fui al instituto no iba a graduarse y decidió protestar conduciendo a toda velocidad y haciendo caballitos en la carretera delante del instituto. En su tercera vuelta, pasa una camioneta, engancha la pierna en el parachoques y sale despedido de la moto, cayendo de cabeza y rompiéndose el cuello. El instituto lo graduó póstumamente. Editado para aclarar dudas. Sucedió en 1995 en la frontera entre el norte de Illinois y el sur de Wisconsin. He notado que se ha cuestionado su inteligencia. Permítanme compartir una anécdota adicional. Su apodo era Bob. Cuando se le preguntó cómo se decía al revés, respondió sin dudar que era Bob. Tanto si se está de acuerdo con la decisión del instituto de graduarlo como si no, localmente se consideró una cortina de humo, ya que todo el pueblo supo lo ocurrido a las pocas horas de su accidente. Historia 8. La chica de 17 años que conducía a 170 km por hora por una carretera desértica oscura a las 6:35 de la mañana. La semana que viene harán 3 años que sucedió. Me golpeó de frente. Y eso fue todo para ella. Paso por su memorial al lado de la carretera todos los días. Y pienso en cómo alguien con tanto futuro por delante pudo perderlo todo por una mala decisión. Perdí mis dientes ese día. Pero ella perdió mucho más. Espero que su familia esté bien. Probablemente sea un momento difícil para ellos. Historia 9. Una exnovia mía, una persona encantadora, estaba en un restaurante-bar con una amiga una noche. Cenaron y jugaron al billar. Al salir, por alguna razón, ella condujo el coche de su amiga. No sé por qué, pero sé que cuando estábamos juntos ella me pidió conducir mi coche solo por la experiencia de conducir un coche diferente. Quizás fue eso. Y me imagino que, conduciendo el coche de otra persona, te tomas unos segundos extra para ajustar el asiento y los espejos y orientarte. Sin que ella lo supiera, un adolescente conducía un Mustang cerca. Estaba enfadado porque alguien lo había adelantado una milla antes, y su ego estaba herido. Decidió alcanzar al tipo y pisó el acelerador del Mustang, alcanzando velocidades superiores a 160 km por hora. Cuando mi ex salió del aparcamiento para cruzar la mediana, no pudo ver el Mustang que se acercaba a toda velocidad hacia ella por una colina. Él chocó contra ella, matándola a ella y a su acompañante. 2 segundos antes o después y no habrían hecho contacto. Fui a su juicio. Recuerdo a su pobre madre sentada allí con el rostro impasible mientras se daba testimonio. Varias vidas se arruinaron en ese momento. Mi ex tenía solo 26 años. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca encontró su camino en la vida. Historia 10. Un chico con el que fui al colegio. Súper inteligente, beca completa para una buena universidad fuera del estado. Éramos estudiantes de último año en ese momento, así que por 2019. Tuvimos a un tipo que vino y nos dio una presentación sobre cosas de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo algunas armas a las que les habían quitado los percutores. El tipo tomó una foto de una mientras la pasaban y la publicó en Snapchat con el título "No vengan al colegio mañana". Lo suspendieron, perdió su beca, y nunca más supimos de él. Sigue vivo hasta donde yo sé, pero está manteniendo la cabeza baja. Historia 11. Cuando era adolescente, mi padre y este tipo tenían problemas entre ellos. Mi padre estaba saliendo con la exmujer de este tipo, y a él no le gustó. Se encontraron en un bar e intercambiaron algunas palabras. Mi padre salió del bar, y el tipo lo estaba esperando afuera. Un coche se acercó, y alguien le entregó al tipo una pistola. Él la apuntó a la cabeza de mi padre desde aproximadamente medio metro de distancia y apretó el gatillo. Por suerte para mi padre, la pistola se atascó. Mi padre no se arriesgó, así que salió corriendo. El tipo arregló la pistola y vació el cargador, fallando todos los disparos menos uno que le dio a mi padre en la espalda. Mi padre ya estaba en el centro y el hospital estaba a solo un par de cuadras, o eso creía él.
Por desgracia para mi padre, el hospital estaba en remodelación y preparándose para la reubicación. Cuando vio que estaba en construcción, se desplomó y llamó al 911 para pedir una ambulancia. Los cirujanos le extirparon un riñón porque estaba demasiado dañado para repararlo, y sobrevivió. El tipo recibió un cargo por intento de asesinato y casi 15 años de prisión. Editado. Gracias por los buenos pensamientos. Mi padre ya no está con nosotros, debido a complicaciones por COVID. Pero estoy seguro de que le habría divertido saber que a tanta gente le gustó su historia. Recuerdo ver su estómago cocido. Los cirujanos le abrieron el vientre desde el esternón hasta la cintura. Fue súper desagradable. Para responder algunas preguntas. Que yo sepa, nunca encontraron al cómplice que le dio la pistola. Estoy de acuerdo en que merecía más tiempo. Creo que la pena máxima por un cargo de intento de asesinato en primer grado es de 20 años. Puede que haya recibido una condena más corta porque era su primera ofensa. No estoy exactamente seguro de eso. Historia 12. Antiguo compañero de piso y amigo. Construyendo una carrera decente, entrenando a un equipo deportivo juvenil local, yendo a la escuela de posgrado, y acaba de comprar una casa. Resulta que tenía caldo de pollo. Mucha, que obtuvo en la Deep Web. Fotos retocadas a medida. Con caras de niños de su equipo juvenil. Accidentalmente lo subió a Adobe Cloud, y ellos enviaron a los federales tras él. El juicio está en curso, pero es probable que se vaya por mucho tiempo. Historia 13. Mi amiga, que nunca en su vida había tomado sustancias, fue con su novio y algunos de sus amigos, una mezcla de chicas y chicos, en un viaje a Blackpool, Reino Unido, en una minibús. En el camino, todos tomaron sustancias y la convencieron a ella también de tomar algunas. Tuvo una mala reacción y se desmayó en la parte trasera del autobús. En lugar de ayudarla, todos la abandonaron y se fueron de fiesta. El conductor del autobús fue a ordenar el autobús, la encontró y llamó a la ambulancia. Ella sobrevivió por poco, pero todavía tiene problemas de movilidad y camina con una cojera, y tiene problemas de salud mental muy graves hasta el día de hoy. Su novio fue encarcelado, no por mucho tiempo, pero ella todavía está un poco destrozada. Tiene una paranoia severa, especialmente cuando se trata de beber. Todas las bebidas tienen que estar tapadas o no las beberá. Me hace preguntarme si la drogaron. Nunca lo sabremos, ya que no lo recuerda. No es su culpa, pero eso le arruinó la vida al instante. Historia 14. Después de que la mayoría de los invitados se fueron de nuestra casa al final del segundo cumpleaños de mi hijo, oímos un fuerte golpe afuera. Un tipo que conducía por nuestra calle iba boca abajo, su vehículo de tracción delantera hizo contacto con la llanta de un coche estacionado y el roce del caucho hizo que su coche volcara. Salí corriendo descalzo, vi latas de cerveza vacías tiradas de su coche y me corté las piernas con el cristal al intentar comprobar cómo estaba el tipo. Resultó que no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Durante la volcadura, fue parcialmente expulsado por el quemacocos y cuando el coche cayó, su cabeza fue el principal punto de contacto entre el suelo y el soporte principal entre el parabrisas y el quemacocos. Podía oír una respiración agónica, le pedí a mi cuñada que llamara a la ambulancia y como una cantidad considerable del peso del coche seguía presionando su cabeza contra el suelo, decidí ir en contra del consejo habitual de no mover a la gente. Organicé a un grupo de transeúntes para levantar el coche de su cabeza y lo saqué deslizándolo mientras mantenía su cuello lo más quieto posible. Seguía teniendo una respiración agónica, la ambulancia lo aseguró y se lo llevaron. Dudo que sobreviviera, pero no tenía suficiente información para comprobarlo. No sé si debería haber dejado simplemente el coche presionando su cabeza, pero por la forma indiferente en que respondieron la ambulancia y los bomberos, solo alzaron una ceja cuando expliqué mi razonamiento, o bien fue la decisión correcta, fue un error perdonable, o pudieron darse cuenta de que al final no habría importado. Como el cristal me cortó y me salpicó su sangre, y según la consistencia de lo que salió de sus oídos, algo de materia cerebral, terminé teniendo que tomar medicamentos para disminuir mis posibilidades de contraer el VIH, ya que no conocía su estado serológico, lo que me hizo sentir como si tuviera gripe durante semanas. Todo esto para decirles que, chicos, lleven siempre puestos los cinturones de seguridad. Podrías morir incluso a 40 km/h si tienes la suficiente mala suerte.
Además, si no llevas pantalones ni zapatos, tal vez solo da instrucciones en lugar de tocar a personas que sangran. Lecciones aprendidas. Historia 15. Cuando estaba en último curso de instituto, tenían una rara costumbre en la que tenías que ir al colegio para recoger tu diploma. También entregaban los anuarios, así que eso estuvo bien. Le dije a mi amigo que íbamos todos a dar una vuelta y que realmente debería venir. Saldríamos a buscar una fiesta o algunas chicas. Me dijo que no tenía dinero y que su madre lo recogería en la gasolinera que estaba a 5 kilómetros de distancia. Quería correr allí en lugar de que nosotros le diéramos un aventón. Intenté convencerlo de que viniera con nosotros. Lo intenté de verdad. No se dio. Descubrí que un chico estuvo bebiendo después de obtener el diploma, supongo que mucho. Estaba conduciendo después, se desvió de la carretera y golpeó a un chico que no debería haber estado corriendo a una gasolinera. Debería haber sido un niño en el asiento trasero de un coche el último día que todavía estábamos técnicamente en el instituto. Debería haber estado conmigo. Ese fue un ataúd pesado de llevar. Criaba palomas mensajeras y en su tumba las dejaron libres. Fue hermoso. Te echo de menos, David. Ojalá hubieras venido conmigo esa noche. Historia 16. Lo digo con el corazón encogido. Mi mejor amigo estaba probando su moto a unos 200 metros de su casa después de una revisión y de arreglar algunas piezas. No iba rápido, pero tuvo que esquivar a una madre y a un bebé en un cochecito que cruzaron hacia la acera al puente por el que él circulaba. Esencialmente, es una curva ciega que lleva al puente, así que no se puede ver quién viene hasta que realmente ponen un pie en ella. Se cayó de la moto para evitarlos y se golpeó la cabeza contra una farola. No llevaba casco ni iba a exceso de velocidad, simplemente estaba probando la moto a unos 50 kilómetros por hora probablemente. Su cráneo se fracturó, básicamente, el cerebro se rompió y yo estaba allí con él, gimiendo de dolor, con los ojos parpadeando incontrolablemente, mientras le presionaba mi camisa contra el cerebro, que se sentía algo así como puré de patatas. Esperamos unos 30 minutos hasta que llegó una ambulancia. La ambulancia se dio cuenta de que no podían ayudarlo, así que tuvieron que llamar a un helicóptero. Estuvo en coma con un traumatismo cráneoencefálico severo durante 2 semanas y murió de neumonía. Las últimas palabras que le dije cuando estaba completamente consciente fueron: «Ponte el casco». Él dijo: «Vuelvo en 1 minuto o 2. Descanse en paz». Editado. Entiendo que 50 kilómetros por hora puede ser velocidad excesiva, debería decir, él no estaba corriendo o conduciendo de forma extremadamente irracional como algunas personas hacen con las motos de cross. Ni siquiera habría pasado de segunda marcha. Yo estaba parado justo al final de la calle, lo oí frenar cuando se acercaba al puente, ni siquiera vi a la mujer hasta que se cayó de la moto. Historia 17. Un tipo que conocía lo tenía todo bien, se casó con su compañera de trabajo, tuvieron un hijo, compraron una casita. Pero tomó las decisiones más estúpidas cuando se emborrachaba. Tuvo una discusión con su esposa, salió furioso y decidió ahogar sus penas. Perdió el último autobús a casa, en lugar de caminar o coger un taxi, decidió intentar dormir en un parque conocido por sus indigentes y consumidores de drogas. Terminó desahogándose y diciendo que haría cualquier cosa para adormecer el dolor. Le ofrecieron heroína y la aceptó. 3 días después, su familia estaba en pánico, veían que estaba retirando dinero pero no podían encontrarlo. Finalmente lo encontraron desmayado en un callejón, su madre lo ingresó en rehabilitación con su propio dinero. Perdió su trabajo, a su esposa, a su hijo, su casa. Todo porque no quiso enfrentarse a su esposa después de una discusión. Ahora ha reconstruido una vida, pero no puedes evitar pensar en lo que podría haber sido, para bien o para mal. Historia 18. Mi antiguo compañero de piso. Tenía un gran trabajo, ganaba muy bien, tenía su propia casa en la que yo alquilaba una habitación. El único problema era que era un alcohólico serio y una mala persona. Se levantaba a las 4:30 para ir a trabajar, salía a las 2 y luego iba al bar hasta las 11. Todas las noches. A menos que tuviera una chica viniendo, entonces llegaba a casa a las 10, hacía una limpieza rápida de su habitación sucia y tenía sexo ruidoso, desagradable y muy poco considerado.
Atropelló a un tipo que iba en bicicleta borracho conduciendo a casa una noche. Huyó de la escena, llegó a casa y fue a casa del vecino y dijo que había golpeado un poste. El vecino llamó a la policía y de camino a la casa, encontraron al tipo al que había atropellado con el parachoques delantero junto al cuerpo. Fue a la cárcel por homicidio vehicular. Cumplió 6 meses y salió. Ahora vive con sus padres y no puede conseguir trabajo porque su historia es un poco infame en nuestro pueblo. Su hermana se hizo cargo de su hipoteca y ahora vive en su casa. Todo el día lo que hace es llorar en Facebook sobre cómo la vida no es justa y habla mal del tipo que mató. Historia 19. Mi padre rompió una ventana por enfado. Se cortó la arteria y el ligamento del bíceps. Casi se desangra. Se le quitó la posibilidad de trabajar con las manos, que era lo único que tenía a su favor. Luego se convirtió en un alcohólico malhumorado. En realidad, siempre lo fue, pero mucho peor después de esto. Luego golpeó al vecino de enfrente con una tubería después de que se emborracharan y tuvieran una discusión. Fue arrestado y fue a la cárcel. Mis padres perdieron la casa familiar. Terminaron separándose. Rompí el contacto con él. 2 años después se hizo autokill. Historia 20. Empresa de seguridad. Esto pasó antes de que yo trabajara allí, pero algunos compañeros me contaron la historia. Un tipo lo hacía bien en su trabajo. Recibió muchos ascensos, estaba en camino a teniente, pero estaba demasiado metido en su trabajo y consiguió una frecuencia policial que escuchaba. Un día, justo cuando salía del trabajo, pasó una persecución a alta velocidad. Subió a su vehículo personal con su arma de fuego, llegó al frente de la persecución, bloqueó al sospechoso y apuntó con su arma. De repente, a los policías les interesó mucho más el tipo loco con un arma. Fue acusado de varios delitos graves. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, compártelo con tus amigos, eso nos ayudaría a crecer. Deja tu like y suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise cada que se publique un nuevo video. Hasta la próxima.